Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinario dentro del ciclo de instrumentos de medición para el monitoreo de los socioecosistemas marino-costeros por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Hoy, martes 24 de junio, tenemos la presencia del doctor Paulo Salles y el maestro en ciencias Eric Osvaldo Soto García, que nos van a presentar instrumentación en cenotes y pozos de Yucatán para el monitoreo del acuífero. Les recuerdo que la dinámica de nuestros webinarios es que pues vamos a tener dos presentaciones sobre el tema por parte tanto del doctor Pablo como del maestro Eric, y posteriormente vamos a ir a la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas, dudas o comentarios que tengan los pueden hacer directamente en el chat de Facebook, en donde estamos compartiendo este video. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros los estaremos leyendo a nuestros ponentes. Entonces, pues voy a empezar a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Por un lado tenemos al maestro en ciencias, Eric Osvaldo Soto García. Él es biólogo y maestro en ciencias egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria profesional se ha centrado en el análisis de datos ambientales y la gestión de proyectos de campo, con una clara especialización en recursos hídricos. Actualmente, Eric colabora como técnico de campo y analista de datos ambientales en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros en Cizal, Yucatán, por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM. En este rol, ha desarrollado y aplicado herramientas para la automatización del análisis de datos de monitoreo hídrico, optimizando el procesamiento de información en diversos puntos de estudio. Su trabajo incluye la operación y mantenimiento de los equipos y monitoreos en pozos y también en cenotes. Previamente, Eric contribuyó al Laboratorio de Limnología Tropical, en este caso de la FES Iztacala de la UNAM, donde trabajó en el análisis de datos taxonómicos y funcionales en comunidades acuáticas y en la redacción también de documentación técnica. Su experiencia docente le ha permitido formar y guiar estudiantes en el ámbito del análisis de datos y también en el monitoreo ambiental. Su enfoque profesional se orienta en la aplicación de la ciencia y la tecnología para la comprensión y la gestión efectiva de los sistemas hídricos y ambientales. Y también hoy tenemos la presencia del doctor Pablo Salles Alfonso de Almeida, quien es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y él está enfocado en el estudio de la hidrodinámica y morfodinámica costera y lagunal, así como de la hidrogeología costera. Él es ingeniero civil de formación, con una mención honorífica y medalla Barrera y realizó posteriormente sus estudios de doctorados en el programa conjunto de Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y también el WHOI. Él es miembro del SNI desde el 2001. Dentro de su producción académica, el doctor Paulo Salles cuenta con una coautoría o autoría de más de 46 artículos en revistas indizadas, tanto nacionales como internacionales. Él es coautor de 3 libros y 9 capítulos de libros y corresponsable técnico en la elaboración de 2 normas oficiales mexicanas. Él es autor de 75 artículos en extenso. 46 de ellos se han realizado por parte de congresos internacionales. Ha presentado 36 ponencias por invitación y 210 ponencias en congresos y otros seminarios. Cuenta con 1,561 citas en el índice H de 21 de Google Scholar y es responsable de 48 proyectos de investigación, 2 vigentes, uno para las Naciones Unidas y el otro para National Geographic. Eh, su, su experiencia en docencia, pues es profesor, ha sido profesor de 43 cursos de posgrado en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. También ha impartido clases en la licenciatura de Manejo Sustentable de la Zona Costera y en diversos diplomados. Dentro de los alumnos que ha dirigido, bueno, ha dirigido tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura. Él es el coordinador general del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y es el líder del grupo de geohidrología de la UAS desde 2017
a la fecha. Esto por mencionar solamente algunas de de las actividades y trayectoria del doctor Pablo Salles. Y bueno, ellos son nuestros dos ponentes del día de hoy, que nos van a hablar sobre los pozos y la instrumentación. Y bueno, para comenzar le daría la palabra al doctor Pablo Salles para que por favor comparta pantalla y comencemos con este seminario. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan la tarde de hoy y pues vamos a quedar atentos a sus comentarios. Estamos listos. Gracias. Muchas gracias, Deneb. Pues gracias a todos por estar presentes o por asistir a este webinario en el cual vamos a hablar de justamente pues, la problemática del acuífero de la península de Yucatán y la importancia de hacer una serie de mediciones de manera sistemática a través de instrumentación de diversos tipos y diversos tipos de campañas de campo. Está conmigo el maestro Eric Soto, quien también pues comentará varios aspectos de esta charla. Empezamos entonces con algunas generalidades, como por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez qué hay debajo de sus pies? Pues normalmente piensa uno que es tierra, ¿no? Nada más, a veces está un poco encharcada, pero pues muchas veces comúnmente pudiéramos decir, pues hay cuerpos de agua, ¿no? Subterráneos importantes, como es el caso de la península de Yucatán. La península de Yucatán pues tiene la peculiaridad, digamos, que es un suelo muy poroso, ¿no? De tipo kárstico, con una conductividad, ¿no? El agua fluye de una manera bastante rápida en comparación con otros tipos de suelos, es muy permeable. Y eso hace entonces que prácticamente toda el agua superficial esté bajo tierra, ¿no? No hay ríos, no hay lagos de manera apreciable. Entonces, pues eso le da una connotación pues bastante interesante. Hay pues diferentes tipos de fracturas, ¿no? Geológicas, ya a una menor escala pues hay una serie de conductos de disolución, están los cenotes, ríos subterráneos, más del lado de Quintana Roo, cuevas, etcétera. Entonces pues eso le confiere pues una característica muy interesante, ¿no? El problema pues es como en muchos casos, pues una enorme presión demográfica, ¿no? La península de Yucatán en particular se ha puesto de moda desde hace ya varios años y entonces eso ha generado pues una demanda, ¿no? De servicios y de recursos y una serie de consumos pues muy acelerados, ¿no? De diversos tipos. Y por otro lado, pues está el cambio climático, ¿no? En sus distintas formas, desde aumento del nivel del mar, pasando por pues variabilidad mucho más importante en el ciclo hidrológico, ¿no? Hay épocas de secas muy importantes, hay épocas de lluvias muy importantes, con una tendencia en principio en esta región del mundo a mayores sequías. Y eso hace que se recargue menos el acuífero, ¿no? Esté menos recargado con todas las consecuencias que eso puede llevar, que no es el tema de este webinario, pero pues están pues esos también efectos naturales, entre comillas, ¿no? Asociados al cambio climático. Entonces, pues este enorme almacén de agua, ¿no? Que históricamente se ha considerado como infinito, pues es una fuente, pues es la única fuente realmente de agua potable para la región, ¿no? Tanto para los ecosistemas como para el consumo humano, ¿no? Sea directo, sea para las actividades humanas diversas, incluyendo agroindustria, etcétera. Entonces, pues es realmente un recurso muy vital, ¿no? Es el acuífero más grande del país, ¿no? De acuerdo a la Conagua. Y entonces eso también le da una importancia y una relevancia pues muy especiales, ¿no? En la costa, interesantemente, en la costa el acuífero está confinado. Quiere decir que
pues antes de llegar a esa zona de confinamiento, ¿no? Más tierra adentro, hasta aproximadamente en promedio 5 kilómetros de la costa, el acuífero es un acuífero libre, ¿no? Entonces, pues el nivel del acuífero, pues está en balance con la presión atmosférica y conforme se va acercando a la costa aparece una capa confinante llamada localmente como caliche y entonces empieza a estar bajo presión, bajo presión, bajo presión el acuífero y es por eso que cuando hay una pequeña fractura, mediana fractura, ¿no? Por disolución también de esa capa confinante o por otros procesos, pues brota una fuente de agua, ¿no? A veces visible, ¿no? Algunas en el mar, otras en tierra, en las ciénegas, manglares y lagunas y entonces también hay un balance muy importante de la salinidad en esos cuerpos de agua costeros y también en el mar costero, ¿no? Los aportes de agua dulce. Entonces sí hay pues muchos temas muy importantes que pues pretendemos conocer mejor, poder predecirlos y poder proponer soluciones, incluido esto de la instrumentación. En cuanto a uno de los fenómenos también que cabe destacar es el relativo a la intrusión salina, ¿no? La intrusión salina es la entrada de agua de mar por debajo del agua del acuífero, que es más ligera, el agua dulce, y entonces, pues así como en las desembocaduras de los ríos, que en el fondo, y bastantes, a veces kilómetros tierra adentro, el agua del fondo del cauce es agua salada del mar, pues en el acuífero también. Entonces esa intrusión salina empieza en la línea de costa y pues se propaga hacia tierra adentro. Y aquí podemos ver una simulación hecha por el doctor César Canul en su proyecto doctoral, en donde pues simula escenarios solo con aumento del nivel del mar, sin disminución de la recarga del acuífero y sin aumento en las extracciones, que es lo que se está previendo pues se puede ver como el color rojo, que es agua salada, del lado izquierdo estamos en la costa y del lado derecho estamos 20 kilómetros tierra adentro, podemos ver que en los escenarios de 2020, actual, 2040, 2060 y 2080, pues va entrando el agua salada de una manera muy importante, ¿no? Y podemos ver alrededor del kilómetro 5, entre el kilómetro 5 y el kilómetro 10, está el pozo de abastecimiento de agua potable para Sisal y podemos ver que pues muy pronto ya va a estar, digamos, salinizado y entonces eso se reproduce en todas las zonas costeras de la península y es algo muy grave. Entonces, ¿para qué instrumentar, no? Pues bueno, justamente para poder comprender mejor, ¿no? Lo que la naturaleza está, cómo está, digamos, respondiendo la naturaleza a diferentes procesos, ¿no? Algunos más acelerados, como ya dijimos, pues es importante, pues conocer cómo está variando, ¿no? Tal o cual variable y poder entonces, pues analizar la información, eventualmente modelarla, poder hacer predicciones y últimamente poder hacer recomendaciones o implementaciones de algunas soluciones para mitigar esos problemas. A partir de eso fue que en 2017 iniciamos la implementación de una red de monitoreo de pozos, primero, sobre todo de pozos también actualmente, y empezamos con la zona justamente entre Junucmá y Sisal. Sisal es donde está el campus de la UNAM, donde estamos instalados y la cabecera municipal es Junucmá. En el mapa de la derecha se ve la mancha urbana más grande es Mérida, Junucmá a la izquierda y Sisal un poco al noroeste. Entonces empezamos con esa red en el 2017, la que llamamos versión 1, la versión 2 en 2019 ya ampliamos a otro transecto más o menos perpendicular a la costa, desde Sierra Papacal, un poblado, hasta Chuburná, ¿no? Esta línea. Y luego, a raíz de la aprobación de un proyecto apoyado por National Geographic, pudimos ya ampliar, casi duplicar la red, en donde ahora tenemos un transecto de Mérida a Progreso, tenemos un transecto en Campeche y tres pozos en Quintana Roo. Todavía falta mucho por hacer para realmente tener una red distribuida espacialmente de una manera más uniforme
y para entonces poder monitorear todas esas variaciones de nivel y de salinidad en la costa, pero también para poder calibrar de mejor manera el modelo numérico que también se está construyendo. Esta es, digamos, la versión que hemos propuesto como siguiente versión, ¿no? Que esperamos que en el 2026 se pueda empezar a implementar, en donde ya se pueden ver varios transectos adicionales en la zona costera del norte de la península. Estos de aquí, otro transecto en el sur de Quintana Roo, ¿no? Ya cerca de Bacalar y la bahía de Chetumal y Mahahual, ay, perdón, y también otro transecto en Campeche. Ahora ya seguimos con los detalles de pues de los equipos en sí y le paso la palabra al maestro Eric Soto. Adelante, Eric. Muchas gracias, doctor. Bueno, a partir de toda esta red de monitoreo que hemos estado realizando, pues tenemos diferentes equipos dentro del laboratorio que podemos Ups. utilizar para esta red de monitoreo: cristales de conductividad, sondas multiparamétricas y GPS. En este caso, nosotros utilizamos todos estos equipos en cada uno de los pozos. ¿Puede pasar a la que sigue, doctor, por favor? Lo primero que voy a dividir en dos es los tipos de monitoreos que realizamos. Hay unos monitoreos que son continuos, que es en este caso con los registradores automáticos. Los registradores automáticos son los que pueden ver en pantalla. Del lado izquierdo pueden ver los registradores de presión. El que está en la parte de en medio es el registrador de conductividad. Y por último, del lado derecho pueden ver el registrador, bueno, el equipo que utilizamos para recabar la información. Estos registradores nosotros los utilizamos para colocar en cada uno de los pozos. La idea es tener un registro continuo, periódico de estos datos de presión, temperatura y conductividad a una altura fija. La idea es captar los niveles en tiempo real o en tiempo corto. En este caso, en cada uno de los pozos que vieron en el mapa, tenemos instalado uno de estos sensores que la idea es que midan cada media hora para detectar estos cambios en el nivel con respecto a la presión. Ahorita más adelante les explicaré un poquito en qué se refiere. Siguiente, por favor. Y dentro del mismo equipo, nosotros también tenemos acceso a una serie de software, que en este caso es el software Hovo Pro, que utilizamos principalmente para los registros. Del lado izquierdo vemos la interfaz del software que utilizamos, en el cual cada uno de estos acopladores podemos utilizarlos en cada uno de los sensores, que lo vamos realizando en cada una de los lugares a los que vamos. Y del lado derecho son los datos que obtenemos. Las líneas negras son presión, las líneas azules en cuenta que están marcados cada media hora, y entonces la idea es tener un monitoreo continuo cada 30 minutos, pero también se puede extender por meses e incluso por años para tener bien equilibrado esto. Siguiente, por favor. Otro de los monitoreos continuos que se quieren implementar, en este caso no se ha podido todavía, es utilizando un yoyo. Este yoyo es el que se ve del lado derecho, que la idea es colocarlo en las zonas costeras para poder realizar perfiles cada cierto tiempo. La idea principal de este yoyo es poder saber o poder detectar en algún momento todos estos nortes que aparecen. La idea es colocarlo en una época de nortes para detectar cómo se ve el cambio en la salinidad en el mismo pozo. Este yoyo que se ve, eh, podemos programarlo de distintas formas, pero es automático. Es decir, nosotros lo podemos programar durante mucho tiempo, es decir, que haga, por ejemplo, unas 100 bajadas y que las haga cada 20 minutos. Y entonces esto se puede acoplar a lo que tenemos del lado izquierdo, que es una sonda multiparamétrica, la cual va a medir diferentes componentes del agua, como puede ser temperatura, puede ser conductividad, oxígeno disuelto, pH, entre otros. Y pues cabe mencionar que este yoyo puede ser utilizado y puede ser programado directamente con el celular. Entonces también es otra de las facilidades que se pueden tener y en el momento del monitoreo.
Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a otros puntos que es muy importante dentro de nuestro monitoreo de pozos. Más adelante lo van a ver en unas gráficas que tenemos. Sin embargo, porque de nada sirve saber, por ejemplo, el nivel del agua con respecto a una referencia arbitraria. Los GPS que utilizamos son de doble banda, entonces la idea es captar con referencia al INEGI principalmente, en donde se encuentran situados los pozos con respecto a una referencia fija. Digo mucha referencia, pero me refiero a aquellos, nos interesa saber como la altitud en la cual se encuentra el pozo para ver las diferencias en la cantidad de agua. Siguiente, por favor. Este es un poco del software que utilizamos, igual para estos GPS. Nosotros utilizamos en este caso Leica, que la idea es referenciar y corregir todas estas cotas que son prácticamente las alturas en las que se encuentra el pozo, con la finalidad de poder corregir y establecer unas coordenadas y una altura fija con respecto al nivel del mar o a una referencia fija. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un esquemita un poquito más, Ay, perdón. un esquema más, la intención de intentar explicar un poco a qué nos referimos. Del lado izquierdo pueden ver alguno de los pozos que podemos tener. Del lado derecho se encuentra la estación que se encuentra monitoreando todo el tiempo, que es del INEGI. Si nosotros tomamos de referencia prácticamente cualquier pozo de agua, vamos a tener un error con respecto a lo que queramos mostrar, es decir, las diferencias arbitrarias no nos sirven. Y eso va a afectar, en este caso, el modelo que posteriormente vamos a llevar a cabo. Eh, la idea es referenciar con el GNSS MEX con la finalidad de que todos nuestros pozos pertenezcan a un mismo sistema. Y de esta manera poder ahora sí, modelo que posteriormente se va a realizar. Esto de manera general. Siguiente, por favor. Y bueno, en este caso los monitoreos continuos ya los pasé. Estos son los monitoreos puntuales. En este caso, el monitoreo que se realiza en todos los pozos se da de cada mes y medio, se puede dar cada mes. En este caso, durante la red de monitoreo en la que yo estuve, se estuvo realizando un monitoreo cada mes y medio, en el cual se realizaron con una sonda de Solins, que es la que pueden ver el carrete del lado derecho. Se revisó el nivel freático en el momento de que llegamos, se realizó un perfil para ver cómo estaba la conductividad, la temperatura en el mismo pozo, y esta idea del perfil es tener como una fotografía prácticamente del pozo en ese momento. Si bien no es algo como que pudiéramos medir todo el tiempo, podemos ver cada mes cómo va cambiando esta conductividad con respecto al pozo. Y del lado izquierdo podemos ver una botella que esta la utilizamos principalmente para muestreos de agua. Estos muestreos de agua los hacen en la Facultad de Química y la idea es conocer algunos contaminantes de cada uno de los pozos que realizamos y poder ver alguno de los efectos de la contaminación o las diferencias de contaminación entre cada uno. Siguiente, por favor. Y bueno, en este lugar les pongo un poco más con respecto a los software. Este es el software que utilizamos últimamente con respecto a los CTDs que utilizamos. Del lado izquierdo ven la interfaz general y del lado derecho ven la interfaz del mismo CTD. Del lado derecho se ve muy delgadito, pero se ve una línea roja que es la conductividad. Se ve la temperatura en verde y se ve la profundidad en azul. En azul, pues es la máxima profundidad que tenemos. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta, varía dependiendo de los equipos, pero en este caso hay que compensar siempre con con las estaciones meteorológicas, con la idea de poder, compensar la presión que tenemos de la atmósfera y poder nada más agarrar la presión que respecta al agua, con la finalidad de tener una profundidad fija y entender bien cómo va eso. Todos estos procesos se hacen con diferentes software que más adelante se los muestro. Siguiente, por favor. Ah, me falta este.
Además de los monitoreos en los pozos, hay que tener en cuenta que también realizamos monitoreos en mar. Esto lo quiero poner también como parte del monitoreo del acuífero, porque al final de cuentas, con estos arrastres que se realizaron, la idea es encontrar estas infiltraciones de agua de mar, es decir, dónde termina el acuífero, que en un principio, pues, muchos modelos lo tienen como confinado y pues la idea es detectar en el caliche todas estas infiltraciones de agua. Y con esta finalidad, lo que hacemos es montarnos en una lancha y prácticamente arrastrar un CTD a unos 3 metros de profundidad para poder detectar estos cambios de conductividad, que al final de cuentas, más adelante verán que sí se detectaron algunos cambios. Y bueno, utilizamos esta sonda, este CTD que se construyó ahí en el instituto, en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros. Además, utilizamos otros como el Vale, otros CTDs ya de carácter comercial, y pues utilizamos GPS de mano o podemos, en este caso, la última salida que vamos a realizar, vamos a utilizar una ecosonda, aparte de otros GPS este, más precisos en esta teoría. Siguiente, por favor. Y bueno, este es otro CTD que utilizamos, donde se ve la interfaz. Y pues este CTD es bien interesante, hay 6 datos por segundo y pues es algo muy interesante para ver dentro de nuestros datos en los arrastres. Siguiente, por favor. Y bueno, al final de cuentas, todos estos datos, pues al final son crudos. De nada nos sirve tener miles de datos si no los estamos procesando. El procesamiento normalmente lo hacemos con software. En este caso se puede utilizar Python, se puede utilizar MATLAB. Y la idea es tener diferentes diferentes rutinas ya establecidas con la finalidad de poder que cualquiera las pueda reproducir. En este caso, esta rutina que están viendo pues, es una rutina de Python que se utiliza principalmente para hacer eh, procesar todos los datos de los pozos principalmente de nivel en todos los pozos de la península de Yucatán que tenemos instrumentados. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un poco de otro de los procesos que hacemos. De esta manera, pues hago las gráficas con la finalidad de tener algunas gráficas en tiempo de cada uno de los pozos o de cada uno de los perfiles, en este caso de un pozo, que este caso es el pozo de Tulum. Siguiente, por favor. Y bueno, ya pasando de las generalidades, ahora nos vamos un poco al campo, ya no me voy a detener mucho. En el campo, pues esta sección la llamé historias y desafíos. Y bueno, es más allá de los datos, pues hay muchas cosas que se ven en campo que no necesariamente solo es tomar datos y ya, hay todo un enfoque detrás. Siguiente, por favor. La primera parte que se tiene que hacer en campo es establecer conexiones, es decir, es la puerta de entrada a las comunidades. Estas conexiones, pues tenemos que tener en cuenta que hay que tener un, un cierto respeto a la importancia. Al final de cuentas, si bien somos científicos, también hay que tener en cuenta que somos como vecinos, al final venimos en la misma península y pues la colaboración con ellos es muy importante para establecer metas a largo plazo. Esta sección, principalmente en Campeche, la recuerdo bien que la hice con el doctor Paulo, que nos establecimos en varios lugares, fuimos a ver prácticamente como 15 16 pozos, yendo a todas las comunidades que están cerca, desde Jopelchen, en la parte de Poquiayú, Nojayún, etcétera, etcétera. Vimos a varios y al final pues contamos con suerte de que tuvimos un cierto acercamiento en la comunidad de Etzna, que actualmente nos siguen echando la mano y nos siguen apoyando mucho con respecto al monitoreo, nos permiten, incluso cuidan nuestros sensores y han estado activamente organizados para seguir este monitoreo y interesados para seguir con estas actividades. Y aparte de universidades que también tenemos como convenio con el caso de Pomex. Siguiente, por favor. Y bueno, lo siguiente es la instalación de sensores que hay que tener en cuenta en las fases de campo. Si bien uno podría decir que la instalación de sensores podría ser fácil, que al final de cuentas la idea es tener el sensor en una altura fija para poder medir todo el tiempo el mismo valor y esto poder replicarlo en todos los pozos con respecto al nivel freático, es decir, el nivel donde está el agua.
Bien, en algunos pozos es muy fácil, como en del lado izquierdo, que pues tenemos el pozo ahí, no hay ningún problema. En otros nos tenemos que meter dentro del mismo, de la ciénega, con todas las cosas, con algunas veces pues mucho lodo o algunos animales o los mosquitos te pican. O en el caso de la instalación, que tenemos que ir arrastrando la lancha por todo el camino, porque pues muchas veces me he accidentado, con la finalidad de colocar los sensores en ciertos lugares estratégicos para que uno no tengamos un robo o un daño o no se vayan a zafar, y otro para que los podamos encontrar. Del lado derecho, pues es como realizamos la instalación y el monitoreo en su momento del cenote Polac, que es un cenote que se encuentra cerca de Sisal, rumbo a Celestún. Siguiente, por favor. Uy, Perdón. no, no hay problema. Ahí, Sí, sí. ya no me faltan dos. Y No, 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 hacia bueno, adelante. eh, ya que instalamos los sensores, los siguientes, pues todas estas actividades que realizamos cada mes y medio, en el cuales muchas veces me acompañan estudiantes, muchas veces me ha acompañado doctores ahí mismo, en el cual pues me voy a todos los pozos que hay, de tal manera de poder descargar los datos. Eh, Estos datos de los sensores que tenemos instalados, pues puedo descargarlos directamente. La idea es en un futuro tener a lo mejor telemetría para poder tenerlos en tiempo real. Pero pues de momento hay que ir a cada uno de los puntos a descargarlos. Aprovechamos para hacer un perfil con el CTD en cada uno de los pozos. Verificamos el estado de los sensores y limpiamos los equipos. En este caso quiero tomar en cuenta algo bien interesante, y es que en cada una de las salidas de campo siempre se acerca la misma comunidad de los diferentes puntos a los que voy a poder preguntarme siempre qué estoy haciendo, pero ya no es solo preguntarme qué estoy haciendo, sino que me preguntan directamente de cómo está mi pozo o qué tal está mi contaminación. Y eso está bien interesante porque es pues, generar estos acercamientos con la comunidad, y por lo menos en algún momento se genera un poco de ciencia ciudadana, que el interés es mutuo y ellos comprenden perfectamente por qué es importante este estudio, y pues hay que retribuirles en algún momento también con algunas charlas que ya se han hecho y con algunos, o sea, prácticamente con darles información en todo momento. Siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, pues hay muchos desafíos y recompensas, en este caso en la parte del monitoreo que va del lado izquierdo. Pueden ver esta es la entrada del cenote Polac, del lado izquierdo se puede ver durante el mes de secas, en la cual tuvimos que empujar prácticamente la lanchita, la tuvimos que empujar como por 1 kilómetro con todas las cosas para llegar al punto. Es uno de los desafíos que hay, pero pues también tiene sus recompensas, como es los paisajes, como es que algunos datos te salgan perfectamente, o poder descargar algunos datos, o incluso la comida, las personas pueden ser bien interesantes y pueden ser bastante agradables con respecto a todo este monitoreo que se realiza. Siguiente, muchas gracias. Dejo la palabra al doctor Paulo. Sí, gracias, gracias, Eric. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de, pues, algo de algunos resultados, ¿no? Que ya estamos teniendo con relación a esta instrumentación, ¿no? Y los datos que se están recabando. Por ejemplo, hablando de esto de la importancia de que todos los pozos tengan una misma referencia vertical, ¿no? Que puede ser un banco de nivel del INEGI, puede ser alguna otra referencia, ¿no? Por lo general es un banco de nivel o el geoide, ¿no? Que también es un dato que nos dan los GPS. Entonces, este es un ejemplo de un caso en donde la línea roja es la variación del nivel freático, o sea, del nivel del acuífero en Tuxpan, en Tulum, Quintana Roo, y la línea azul es pues algunos 50, 60 kilómetros tierra adentro en un poblado llamado Tres Reyes.
Entonces, pues si lo vemos de esa manera, ¿no? Si tenemos los datos que, por ejemplo, puede ser que, eh, ok, puede ser que los datos, que los sensores están a diferentes profundidades, ¿no? Porque así es como, o sea, las cuerdas o los cables con los que se amarran al cabezal del pozo no necesariamente tienen la misma longitud, a veces el nivel freático está muy profundo, porque pues el nivel de la superficie del terreno está muy alta, ¿no? Relativamente. Entonces, pues, si queremos ver los datos normalmente y no tenemos una referencia vertical uniforme, lo que hacemos es que a cada serie de datos, en este caso la línea roja o la línea azul, le restamos la propia media de esos datos. Entonces, como pueden ver en este caso, los datos fluctúan alrededor de cero en ambos casos, ¿ok? Entonces, pues ahí no podemos saber realmente dónde está el nivel freático más alto o más bajo porque no tienen una misma referencia vertical. En este caso puede verse del lado izquierdo, ¿no? Digamos en septiembre, en julio, septiembre del 2024, pues pareciera, ¿no? Si viéramos estos datos, que el nivel en Tulum, el nivel freático es más alto que 50 kilómetros tierra adentro, en Tres Reyes. Y eso, pues, básicamente no puede suceder porque si no estaría el mar metiéndose pues de una manera muy violenta, digamos, de la costa hacia tierra adentro, ¿no? Entonces, en cambio, si hacemos ya la corrección vertical, ¿no? Si ya tienen todos en este caso, las dos series temporales del nivel en cada uno de los pozos, rojo otra vez Tulum y azul Tres Reyes, 50 kilómetros tierra adentro, ahí ya, aquí ya está la corrección y podemos ver que en todo momento, pues la línea roja, el nivel freático en Tulum, pues oscila alrededor de 0,5 metros. Y el nivel freático en Tres Reyes, ¿no? 50, 60 kilómetros tierra adentro en Quintana Roo, pues fluctúa alrededor de 6, 7 metros. Entonces ahí sí hay un desnivel de esos 6, 7 metros, 50 kilómetros tierra adentro, a pues 0,5, 1 metro en la costa. Entonces ahí eso ya explica por qué el flujo de agua pues va de lo más elevado, ¿no? Por simple gravedad, gradientes de presión, como se llama, de la parte más alta a la parte más baja, como un río, ¿no? Entonces, ahora sí podemos hacer comparaciones interesantes. Y ahí vemos en ese recuadro que aparece pues arriba de julio, ¿no? Podemos ver el impacto del huracán Beryl. Vemos que afectó mucho más la zona tierra adentro, la línea azul, que el nivel en Tulum, ¿no? Muy probablemente porque las precipitaciones no hemos analizado todavía con detenimiento esos datos, pero muy probablemente porque la precipitación fue muy importante y entonces recargó mucho el acuífero. Y en la costa no puede subir mucho el nivel porque si no había una cascada de agua cayendo al mar, cosa que no es posible, entonces va bajando, está forzado el nivel a llegar al nivel del mar. Si hay un pequeño pico en el rojo que puede tener que ver con alguna marea de tormenta que generó el huracán Beryl desde el océano hacia la costa. Luego, viendo algunos perfiles de salinidad, podemos, un ejemplo, ¿no? Esto también es en Tres Reyes y podemos ver, permítanme, que hay datos desde el 20 de mayo de 2024 hasta el 2 de mayo de 2025, ¿no? Cada una de esas líneas, cada uno de esos colores es un perfil, ¿no? Vertical. En el eje X tenemos la salinidad en gramos por litro y en el eje Y tenemos la profundidad desde la superficie, 0 hasta 60 metros en este caso, ¿no? Entonces podemos ver cómo, pues primero va con una salinidad bastante pequeña, ¿no? De aproximadamente 1 gramo por litro, que es esto de acá. Y de repente a los 40 metros de profundidad hay un aumento bastante repentino, ¿no? De la salinidad y sigue aumentando, curiosamente de una manera más o menos lineal. Tampoco hemos estudiado con detenimiento esto, pero aquí es donde identificamos, digamos, esa llamada interfase salina.
O sea, en la parte superior podemos decir que tenemos agua dulce y en la parte inferior empezamos a tener una mezcla de agua dulce con agua salada y esto sigue en aumento hasta que ya muy profundo tenemos el agua prácticamente agua salada de mar. Entonces, la variación de esa interfase salina ante eventos meteorológicos o ante fenómenos de más largo plazo es algo muy interesante para los tomadores de decisiones y para que ellos puedan saber si se tienen que tomar medidas, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo del pozo en Tulum. Entonces, ahí sí podemos ver cómo llega en esta zona, por ejemplo, llega la salinidad a ya ser salinidad de mar, ¿no? Aproximadamente 35 gramos por litro, mucho más somero, alrededor de los 11, 13 metros de profundidad, empieza la interfase salina, ¿verdad? Empieza a aumentar de algo así como 2 gramos por litro, empieza a aumentar de una manera muy clara y muy rápida hasta en algunos casos 35 y en estas fechas, curiosamente, que son épocas de secas, si no me equivoco, ajá, en estas épocas no llegó la salinidad, o más bien época de lluvias. Perdón, no lo hemos terminado de analizar. Ahora viendo las fechas me entra la duda, pero podemos ver que en algunos meses la salinidad no llegó a valores equivalentes a agua de mar. ¿Ok? También falta todavía en estos datos hacer la corrección, como les dije anteriormente, de la cota vertical, porque este es el cero relativo de cada pozo, del cabezal que se llama de cada pozo, pero ese pozo también está a diferentes alturas, ¿no? Si lo queremos hacer para varios pozos y compararlos. Como aquí estamos hablando solo de un pozo, pues no hace falta hacer esa corrección por ahora, ¿no? Porque todos están referidos a ese mismo cero arbitrario, pero sí podemos ver así de entrada que sí hay una variación de pues alrededor de 3 4 metros en la posición de la interfase salina, ¿no? Dependiendo del mes. Y curiosamente también hay una variación muy importante de 10 15 gramos por litro de salinidad ya en la zona en la zona más profunda. Eh, Otra cosa que estuvimos haciendo relacionada con pues toda la dinámica del acuífero y este proyecto financiado por National Geographic fue pues un estudio de la vulnerabilidad del acuífero ante la intrusión salina y con una serie de parámetros y este índice Galdit, que es pues un índice que ya se viene manejando en la literatura, muy útil, podemos ver cuál es la vulnerabilidad a la intrusión salina en diferentes zonas de la península de Yucatán. Entonces, esto es un producto también que apenas acaba de salir y pues lo estaremos publicando en una tarjeta de reporte del acuífero de la península de Yucatán, que también ya está muy avanzada y se los podremos presentar pues a quien esté interesado y será compartido en las redes sociales, etcétera. Por último, estos arrastres de los CTDs, ¿no? Que mencionó Eric anteriormente, en donde vamos en una lancha 10 kilómetros mar adentro, en diferentes transectos perpendiculares a la costa, vamos midiendo la salinidad del agua durante ese transecto, digamos, horizontal. Entonces podemos ver que pues sí hay una variación importante, ¿no? Y por ejemplo, en los primeros 500 metros, cero, esta es la distancia perpendicular a la costa. En los primeros 500 metros, pues empieza una salinidad de 32 y después ya se estabiliza, ¿no? Alrededor de los 400 metros, digamos, ya se estabiliza o con una tendencia positiva muy suave alrededor de 33.3, 33.4, ¿ok? Que si es un gramo por litro mayor, entonces esto, sin que hayamos todavía tampoco analizado con detenimiento la información, pues esto sugiere que es influencia del acuífero descargando en el mar, ¿ok? Otros ejemplos están aquí. Estos son 3 transectos, ¿no? Bueno, más de 3. Algunos fallaron, seguían siendo pruebas, pero por ejemplo los interesantes que son, bueno, T1, T2 y T3 fueron los primeros, ¿no? T3 fue
completo, el T1 pues hubo problemas y el T2 fue un pedacito también. Luego, meses después se hicieron el T4, el T5 y el T6. El T6 también falló. Y finalmente se hizo el T7 y el T8. Podemos ver que el T7 y el T8, pues la salinidad es bastante menor, ¿no? En el mismo transecto, comparando, por ejemplo, el T5 y el T8, es un transecto muy similar y pues con una diferencia muy apreciable de salinidad, ¿no? Con la misma escala de colores. Entonces, pues esto también es una indicación que es justamente lo que estamos buscando, cuánta agua dulce está descargando el acuífero al mar. Pues en época donde hay una mayor descarga de agua dulce del acuífero al mar, pues la salinidad de la zona costera de estos 10 kilómetros, pues baja de manera muy apreciable, ¿no? Entonces eso también es un tipo de instrumentación que no está instalada de manera permanente en algún sitio, pero que usamos para intentar de mejorar nuestro conocimiento del acuífero costero. Entonces el impacto de todo lo que hacemos, ¿no? Pues puede servir, por un lado, para, pues, desde un punto de vista técnico, para analizar justamente los datos, ¿no? Así tal cual, tendencias, relaciones o retrasos de un sitio a otro, etcétera. También para estudiar, para que nos sirva para calibrar y validar los modelos numéricos, que en la primera lámina, por cierto, de esta presentación, pues había una pequeña simulación, ¿no? Una animación del modelo numérico, que no la mencioné, pero también pues sirve para, como insumos para pues varios ejercicios de comunicación, desde las tarjetas de reporte que venimos haciendo en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, o para pues información más de difusión técnica en congresos y seminarios, o para divulgación para el público en general, en diversos foros, redes sociales, etcétera. Y también, ¿no? Es muy importante, pues que se le pueda dar esa información de una manera eficiente a los tomadores de decisiones, ¿no? De los gobiernos, de los tres órdenes de gobierno, para que ellos puedan entonces estar informados y tomar medidas de una manera de lo más informada posible. Y bueno, más o menos eso sería todo. Y por último, ¿no? Algo que venimos impulsando mucho en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera es no solo la interdisciplina, ¿no? Entre diferentes disciplinas de investigación fundamental y aplicada, sino también la transdisciplina o la interacción con los distintos actores, ¿no? Stakeholders en inglés, los distintos actores que participan o que aprovechan o que viven en algún socioecosistema dado. O sea, un ecosistema donde también hay asentamientos humanos, entonces un socioecosistema. Y pues ahí entonces, si estamos en comunicación con los diferentes actores de gobierno, sociedad civil organizada, público en general, agrupaciones diversas, ONGs, iniciativa privada. Si todos ellos aprendemos, digamos, o identificamos conjuntamente cuáles son los problemas del socioecosistema, si diseñamos algún estudio de manera conjunta, lo realizamos de manera conjunta, pues ya termina el proyecto, ya todos están enterados, todos participaron y pues se hace investigación aplicada de una manera mucho más eficiente. Pues más o menos eso es lo que queríamos comentarles. Muchísimas gracias, gracias Deneb, y estamos pues muy atentos a cualquier pregunta que pueda haber. Gracias. Muchísimas gracias, tanto al doctor Pablo como al maestro Eric. Tienen ahí sus correos por si quieren contactarlos. Y entonces vamos a dejar de compartir pantalla, por favor, y vamos a ir con las preguntas que nos han estado haciendo a través del chat de Zoom. Les recordamos que este video se va a quedar grabado por un mes aquí en la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y después lo pueden encontrar por todo el tiempo en la página de YouTube. Entonces, hay algunas preguntas que son un poco repetitivas y que son cuestiones técnicas. Algunas ya las contestaron conforme iba avanzando la charla, pero para
no dejar ninguna sin contestar, se las voy a ir haciendo. Ok, bueno, y tienen muchísimos saludos por parte de gente de Iztapaluca, de Chiapas, de Playa del Carmen, de Mérida, y bueno, muchas gracias a todos los que nos están Ah, viendo. qué bueno, gracias, gracias. Preguntas de los sensores. ¿Cada cuándo calibran los sensores? Y hace mención que creo que tienen lecturas cada media hora a las 24 horas, ¿no? Entonces dice que es interesante. No sé si quieren comentar algo. Sí, Erika, adelante, la calibración. Sí. Lecturas cada... Es que no alcanza a escuchar lo final, perdón. Cada Que media hora. Ah, cada cada media media hora. hora, que Ok. eso está muy bien, pero que cada cuándo se calibran los sensores. En el caso de los sensores, los que hacemos cuando se hace el monitoreo cada mes y medio, que es el caso los sensores, los CTD, todo eso, eso se calibra cada vez que se hace el monitoreo con la finalidad de tener buenos datos al momento. En el caso de los sensores que se mantienen fijos, al final, el modelo que estamos utilizando es la marca Hovo, que desgraciadamente ya los tienen calibrados desde un principio, pero con la finalidad de no tener esos ligeros errores, lo que hicimos en un principio es colocarlos en una cámara presurizada con la finalidad de checar la presión y dejarlos mucho tiempo para poder detectar el error. Al final de cuentas, estos sensores se termina la batería y hay que cambiarles la batería y ellos mismos lo calibran. Es alguna de las desventajas de este tipo de sensores. Pero pues la idea sería calibrarlos según algunas especificaciones de otros sensores, pues cada 6 meses, que son, por ejemplo, los que utilizábamos en algún momento con respecto a los CTDs, como el que vieron en los arrastres. Cada 6 meses se calibraba ese. En este caso, tenemos la versión de cuando llegaron, el error que marcaba. Y posteriormente, cuando los vaya a retirar, también voy a checar el error de precisión que tienen cada uno de los sensores. Ujú. Que Sí, en ya. realidad, desgraciadamente, no se puede con ese tipo de sensores que utilizamos. Gracias. ¿Querías agregar algo, Pablo? No, 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 está muy bien. Va, gracias. Aquí tenemos otra pregunta también técnica. ¿Cómo checan el nivel del agua y a qué profundidad hacen los monitoreos? Pues Eric, si quieres, tú también puedes contestar. Pues el nivel del agua, gracias. El nivel del agua lo checamos con una sonda que es un piezómetro. Este piezómetro es como si fuera una cinta métrica en la cual la metemos en el pozo y tenemos ya un punto verificado que es donde colocamos nuestro GPS diferencial. Ese punto es en el que siempre tenemos que medir para checar el nivel de agua. Entonces bajamos este sensor. Este sensor, cada vez que toca agua, empieza a sonar una bocina, una alarma, y entonces lo comenzamos a bajar. Y cuando toca agua, realizamos varios chequeos para que podamos detectar el punto exacto en donde podemos checar ese sensor. Y pues ya, cuando empieza a sonar la alarma, colocamos los metros que se tardaron en llegar, pero también checamos el momento de la hora para poder compensar con la presión atmosférica el momento justo y que haga referencia a nuestro sensor que ya está instalado. Es decir, tenemos como doble movimiento en ese momento porque de esa manera podemos tener una referencia al momento que vamos y al momento en que tenemos detectado con respecto a nuestro sensor que está instrumentado. Entonces, la idea es colocar esto de esta manera. Y con respecto a las profundidades, pues varían. Podemos encontrar una profundidad, por ejemplo, en Campeche, que va desde los 10 a los 20 metros. O, por ejemplo, en Quintana Roo, en Tres Reyes, que nosotros encontramos agua con respecto a esa sola medición, la encontramos arriba de los 20 metros. Ujú, Entonces dependerá del pozo. O podemos, por ejemplo, en Sisal, que tenemos el agua a un poquito menos de 2 metros, por ejemplo. ujú, O otro ejemplo práctico es, por ejemplo, el que está en el MP, los que son de Mérida Progreso, que hay un pozo que está adentro de la ciénega que tiene el nivel de agua aproximadamente a 10 centímetros. ujú. Ahí mismo. Varía dependiendo del lugar y de la temporada también. Gracias, Eric. Eh, ¿Nos repiten, por favor, qué parámetros son los que están midiendo en los pozos? Sí, estamos midiendo nivel del agua, ¿no? Que es con un sensor de presión que se pone abajo del agua a una profundidad suficiente, que consideramos suficiente
para que si en caso de que baje mucho el nivel del acuífero, pues siga abajo del agua, ¿no? Sobradamente 3, 4, 10 metros abajo de la superficie que detectamos con ese piezómetro que acaba de describir Eric. Nos medimos la presión, pero esa medición de presión incluye la presión de la columna de agua, pero también incluye la presión atmosférica. Y como la presión atmosférica también varía, ¿no? Los nortes son sistemas de alta presión, los huracanes son sistemas de baja presión, y siempre hay una cierta fluctuación. Entonces tenemos que corregir esa lectura del sensor que está sumergido adentro del pozo abajo del agua y restarle esa presión atmosférica. Y ahí sí ya tenemos un valor realmente de la columna de agua, por un lado. Por otro lado, medimos, esos sensores también tienen un sensor de temperatura, pues también estamos monitoreando la temperatura, que por lo general es sumamente estable, ¿no? En el acuífero no hay realmente, pues insolación, no hay radiación solar, no hay, pues fuentes, ¿no? De que puedan calentar o enfriar esas masas enormes de agua, entonces es bastante constante, pero de todos modos, sobre todo en la zona costera donde hay mezcla con agua de mar, pues sí puede llegar a ser interesante tener un registro de temperatura. Y por último, estamos midiendo también la conductividad, que es un proxy, que es, digamos, es lo que se necesita para estimar la salinidad. La salinidad es proporcional con una fórmula que depende de algunos parámetros de la conductividad. Entonces medimos la conductividad. Y adicionalmente, que no hemos presentado aquí, que lo mencionó un poco Eric, que estamos midiendo pues una serie de parámetros haciendo muestreos de agua. Hicimos 54 muestreos de agua en época de secas y 54 en época de lluvias, más o menos. Y esas muestras de agua se van al laboratorio de la unidad de química en CISAL, de la Facultad de Química, Campus CISAL, y ahí se analizan una serie de variables, ¿no? Y compuestos, desde nutrientes, contaminantes de diversos tipos, etcétera. Pero eso pues se sale un poco pues de esta plática. Entonces, sí, más o menos eso. No sé si quieras agregar algo, Erika. Eh, no, bueno, principalmente si fuera como un poquito en la pregunta técnica que también la vi por ahí en estas. Los sensores de conductividad normalmente los colocamos en la parte superior de la interfaz salina con la finalidad de detectar de mejor manera estos incrementos o bajadas de la salinidad con respecto al tiempo. Que también lo preguntaban por ahí, todas las mediciones se hacen con respecto a tiempo, es decir, tenemos instalados los sensores midiendo cada media hora, pero en todo el tiempo, todo el momento. Muchas gracias. Em, si la referencia del nivel de agua es la altura elipsoidal, ¿qué elevación consideran en los estudios cercanos a la costa, donde la altura elipsoidal no corresponde con la elevación del nivel medio del mar? Sí, en efecto, ahí hay temas, ¿no? Más topográficos. Eh, muchas veces, pues en varios de los estudios que hacemos, digamos, costeros, ¿no? Y no solo de geohidrología, sino de oceanografía física costera, etcétera, usamos mucho el GPS. Esos GPS diferenciales que pues tienen una precisión vertical pues bastante buena, ¿no? De un par de centímetros o menos. Entonces, es una buena pregunta. ¿Qué referencia usamos? Hay una serie llamados datum, ¿no? Hay una serie de diferentes datums que se pueden ocupar y nosotros solemos utilizar el geoide, no la altura elipsoidal, sino el geoide, que varía en diferentes partes del mundo, ¿no? Su distancia, digamos, al nivel medio del mar. Entonces se tiene que conocer también cuál es la posición del geoide en el sitio donde estamos haciendo el estudio. Podríamos referirlo a un banco de nivel del INEGI también, pero a veces en donde estamos no hay bancos de nivel del INEGI y pues trasladar ese banco de nivel kilómetros de distancia o decenas de kilómetros, pues es totalmente impráctico. Entonces, dada la capacidad de estos GPS muy precisos, pues no hace falta referirnos a ningún banco de nivel y de esa manera lo realizamos. No sé si eso contesta la pregunta.
Creo que sí, sí, no, ahorita que nos pongan un comentario. Em, Esta pregunta, bueno, ya nos nos pusieron que lo de la calibración quedó muy claro. Esta no sé si es pregunta porque le falta signo de interrogación o era aseveración alguna de las cosas que nos mencionaron. Dice, ¿están midiendo los afloramientos de agua dentro del mar? Mm, no Los afloramientos. directamente, no No, directamente. Erika, adelante. sí, sí, sí. No directamente, pero hay una propuesta por ahí para checar igual con lo respecto a los arrastres de conductividad, que lo hace uno de los estudiantes de doctorado del doctor Paulo Salles, que es Armando, Armando Rendón, Ujú. que en este caso está queriendo la parte de las algas, los afloramientos, con la finalidad de detectar estos cambios de salinidad, que también puede ser una referencia indirecta de lo que estamos buscando. En efecto, sí hay algunos estudios, ¿no? Que se enfocan en algunos afloramientos algales o de agua dulce. Yo entendí de agua dulce. Yo entendí Yo, de agua dulce con estas Sí. pequeñas yo fisuras. entendía algales. Exacto. Entonces son los ojos de agua que se llaman ojos de agua marinos, ¿no? Entonces hay uno muy famoso cerca de Chilam de Bravo, que queda camino a Río Lagartos. Y ahí hay uno muy famoso que es hasta turístico, ¿no? Que sale así un chorro de agua enorme y hasta se puede ver en la superficie marina cómo hay ese bulbo, ¿no? De agua y te puedes bajar, intentar de cruzarlo nadando, es imposible, etcétera. Entonces sí hay muchos, ¿no? Pero también en momentos de mucha calma del mar, ¿no? Cuando ni ondas capilares hay, que está así como un espejo, se puede ver simplemente así unos pequeños manchones como que de lodo en la superficie, que básicamente son afloramientos, pequeñitos afloramientos de agua dulce que llega a la superficie. De poquitos litros por minuto, o sea, son muy pequeños, pero entonces hay una infinidad de pequeñas fracturas, ¿no? Desde minúsculas a grandes, que están aportando agua dulce en la zona costera, en toda la zona confinada que habíamos mencionado, que son unos 5 kilómetros tierra adentro desde la línea de costa y unos aproximadamente, según la hipótesis que estamos manejando, entre 5 y 10 kilómetros mar adentro. Entonces, sí, sí hay muchísimos afloramientos y de manera indirecta, con estos transectos y otros estudios que está realizando este estudiante, Armando Rendón, pues estaremos evaluando y cuantificando cuántos metros cúbicos por segundo se está descargando o miles de metros cúbicos por segundo se están descargando del acuífero al mar. Gracias. Por ahí nos ponen que la lanchita que tuvieron que arrastrar se llama Alijo, Alijo, los alijos. Sí, 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 los alijos. que se nos olvidó hace ratito el nombre. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las variables que consideran para determinar el estado de los pozos? Que entiendo que no hace referencia a qué variables mide, sino cómo sabemos que un pozo está bien o mal. Quiero entender así la pregunta, entonces no sé si... no. No entiendo bien, ¿se referirá a si el pozo está bien o mal para que se le puedan hacer mediciones e instalar un equipo? ¿O Pues dice si... cuáles son las variables que consideran para determinar el estado de los pozos. Ajá, Yo estoy ajá, entendiendo que a lo mejor se refiere a la contaminación o algo así. Ajá, algo así, ¿no? O sea, que si está ya. bien o mal el Mm, pozo. ujú, ujú. Pues, pues sí, se Pues las tiene cosas. para ver, por ejemplo, el nivel de contaminación, ¿no? Más allá de que si está muy salada o no, que hacemos con estos equipos que venimos comentando, pues es lo que se hace con estos muestreos de agua, ¿no? Se hacen muestreos de agua y se ve si hay metales pesados, si hay muchos nutrientes, si hay pesticidas, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se puede saber pero si no, así directamente llegando al pozo, lo que hace Eric, ¿no? Y lo podrá decir mejor, es que revisa si el estado físico del pozo está bien, ¿no? Si no le pasó un camión por encima y lo medio destruyó, si no hay raíces que lo están atravesando y ya no entra el equipo, ya no sale. Entonces, son dos cosas distintas. Sí, 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 sí. Con respecto a eso, pues sí, se revisa el estado del pozo, que esté correctamente. Aunado un poquito, tal vez a la pregunta con respecto a los contaminantes. Ujú. Ay, se pasma de O sea, al repente. final de cuentas, que al final de cuentas, lo interesante es
O sea, lo interesante de todo esto y todas las mediciones que estamos realizando, al final de cuentas, el producto final que va a servir para todos estos contaminantes que dicen es el modelo, porque pues podemos determinar de esta manera, con un modelo más preciso de toda la península, por ejemplo, de dónde podría venir una fuente de contaminante, que eso sí sería bien interesante de ver a futuro, tal vez. Ujú, Y con ujú, respecto a los contaminantes que se refieren al estado del pozo, pues normalmente lo que yo he platicado, que estoy también en contacto directo con la Facultad de Química por lo mismo de las muestras y demás, y pues es que se detectan algunos, principalmente contaminantes emergentes o algunos contaminantes metales que están dentro de la norma. Y pues si están dentro de la norma, que son las normas oficiales mexicanas, pues se considera el estado bueno del pozo, pero pues eso es análisis después. Al final nosotros vemos la parte física. ujú, ujú. En efecto. Y sí, con relación al modelo, ¿no? Eric lo mencionó muy bien, que por ahora, pues ya la modelación numérica, ¿no? De este acuífero y muchos otros y muchos fenómenos de la naturaleza en el mundo, pues desde el advenimiento, digamos, de la capacidad de cómputo en los 70s, 80s, pues empezaron los modelos numéricos a usarse cada vez más, ¿no? Porque pueden resolver las ecuaciones, no voy a entrar en detalles, pero pueden resolver estas complicadas ecuaciones, ¿no? Matemáticas de una manera pues muy eficiente con muchísimas operaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces los modelos, y para el caso de la península de Yucatán, pues ya hace algunas décadas que se vienen proponiendo, ¿no? E implementando modelos de diferentes áreas, de ciertas zonas en particular, etcétera, y cada vez más sofisticados, cada vez incluyendo no solo el modelo en sí, ¿no? Y su capacidad de resolver, sino que también cada vez incluyendo más procesos. Por ejemplo, la intrusión salina, ¿no? Que ya se presentó. Para incluir la intrusión, para estudiar la intrusión salina, pues tiene que ser un modelo que pueda manejar densidad variable, ¿no? Entonces, agua más pesada, agua más ligera, y así sucesivamente, ¿no? Se van haciendo cada vez más complejos y más precisos, y entonces necesita cada vez más datos para poder calibrarlos. O sea, no sirve de nada tener un modelo fantástico y que le metas basura de entrada. O sea, todos los modelos, si le metes basura, saca basura. O sea, no te va a resolver nada mejor. Entonces es importante que la información de entrada sea lo mejor posible para que tengas confianza que la información de salida también sea buena. Y eso es para el flujo, para dónde se mueve el agua. Ya que esté eso muy bien, ya nos podremos atrever a incorporar un modelo de transporte, ¿no? Para dónde van los sales, para dónde va el nutriente, para dónde va el contaminante que salió de tal zona agrícola o el fertilizante, y ahí ya podremos hacer la modelación no solo de flujo, sino también de transporte. Pero para eso todavía nos falta un poco. Pero ya vamos encaminados. Allá vamos, allá vamos. Pues ya para cerrar, la última pregunta, ¿en qué nivel del agua está, si se la saben, si está en este momento el nivel del agua del manto freático de la superficie del suelo en el norte de Mérida? Mm, En Pues el así norte de de rápido, no sé, tú tal vez, Eric, el MP, el ¿cuál? MP1. El MP1 que está justo por el norte de Mérida. No los tenemos en telemetría. Ahorita quisiera comentar algo de telemetría en tiempo real, pero no sabría. No me atrevería a decir que 6 metros, Sí, de 8. la última vez que fui, no, es arriba de eso. Es bastante profundo ese. No Ya. tengo el dato ahorita, Ujú, ujú. no tengo el dato ahorita, pero estoy casi seguro que son arriba de 5 metros por ahí. Pero si nos lo deja de tarea, ¿no? El que hizo la pregunta y te pone ahí en el chat o donde se esté comunicando su correo o su teléfono, pues a más tardar mañana le tenemos la respuesta precisa. Perfecto, lo Sí, claro. contestamos ahí en el chat de Facebook para que todos la vean y se lo mandamos por Perfecto, WhatsApp también. perfecto. Sí, sí, muy bien. Y para Eh, terminar, nada más algo de la telemetría, ¿no? ujú. Es un hecho, ¿no? Como pueden ver, pues Eric se la pasa cada 6 semanas por toda la península durante una semana muy intensa, visitando pozo por pozo, cenotes, etcétera. Y pues sí, es mucho trabajo, tiene un costo, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo.
Entonces sí, pues para zonas, sobre todo los pozos más inaccesibles o más lejanos, pues sí sería una gran ventaja tener pues un pequeño data logger, ¿no? Un sensor, panel solar y una pequeña antena, ¿no? Que transmita en diferentes versiones, ¿no? Por telefonía celular, por satélite, etcétera, y recibir en la comunidad de tu oficina los datos en tiempo real. Eso es un hecho, ¿no? Y sí ya tenemos algunas versiones, ¿no? De la telemetría. Eh, pero más allá de eso, cuantos más equipos tienes en campo, ¿no? De manera permanente, más chances hay de vandalismo, de que se los roben, ¿no? En este país, pues como en muchos otros, pues no hay una conciencia, ¿no? Muy elevada así a nivel general de la importancia, ¿no? De ciertas mediciones y ciertos monitoreos. Entonces, pues sí, es cosa de todos los días, ¿no? Que hay vandalismo o mismo desaparición de equipos. Entonces, cuantos menos tengas, es mejor, por un lado. Y por otro, pues hacer grandes inversiones de telemetría, ¿no? De estos sensores o de otros sensores, otros parámetros del agua, eh, pues uno se pregunta a veces, ¿no? Es muy interesante como proyecto, pero uno se pregunta, ¿para qué? A ver, si de repente hay, de repente plomo, afuera de las normas, en un pozo en el centro de la península de Yucatán. Ok, y a las 3 de la mañana te suena una alarma en el celular, pip, pip, pip. ¿Qué va a suceder? Llamamos al 911, va a salir una brigada de la Conagua o de la Marina corriendo a desalojar el pueblo. O sea, al ritmo en el que suceden las cosas, salvo eventos así que sí, de plano haya cianuro, ¿no? En un lago, pero si son así que un poco el fertilizante y el nitrato subió un poquito arriba de la norma, pues no sirve de nada que haya telemetría en tiempo real. O sea, con que te enteres unas semanas después, pues mira, está muy alto, vayamos a checar otra vez y ahí sí empieza toda la maquinaria que puede tomar semanas o meses en que haya una reacción. Entonces ahí es donde me cuestiono si vale la pena invertir tanto en sistemas de telemetría en tiempo real. Y ya, ese era mi comentario. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Eric, por participar en este Gracias. webinario Instrumentos en cenotes y pozos de Yucatán para el monitoreo del acuífero. Los invitamos a seguir las redes sociales del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Hicieron mención de algunos de los productos que pueden revisar ahí. Ahí pueden revisar algunos de los de la información que nos presentan y también en los artículos que se publican con estos datos. Los invitamos a nuestra siguiente sesión y a que sigan las redes y nada más me gustaría cerrar recordándoles que durante el mes de septiembre, del 2 al 5 de septiembre, vamos a realizar el segundo Simposio Internacional de Resiliencia Costera en la ciudad de Mérida. Ya cerró el registro de resúmenes para participar con ponencias y con carteles, pero pues siempre pueden participar como asistentes y formar parte de este segundo Simposio Internacional. Y pues nuestra parte es todo. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Muchísimas gracias, Eric. Y nos vemos por aquí muy pronto. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias, Daniel, y gracias. muchas gracias a todos los que pudieron estar o vayan a escuchar esta plática en un futuro. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.